Cuadro de la herencia genética, a través de la representación del árbol genealógico de las mujeres de su familia materna. Vemos en la parte izquierda del cuadro los rostros de 3 generaciones de mujeres. En el centro, una caravana de insectos representa la migraña, y en la derecha, un feto representa a una nueva generación que va a recibir la penosa herencia. Una lluvia de cromosomas en torno al feto formarán su ADN. Representación del árbol genealógico de 3 generaciones. Preside el árbol genealógico el rostro de la abuela, afectada profundamente por la enfermedad de la migraña. Tras la abuela se representan a las 4 hijas, de las que 3 están libres de la enfermedad, con el color azul de la esperanza, y solo una con el rojo, herencia de la migraña. Es una herencia del 25%, comparable a las leyes de Mendel. En la siguiente generación se invierte la transmisión, y al contrario, es la hija que la había heredado de la abuela la que no transmite la enfermedad a sus propias hijas. En la siguiente generación, 3 de las hermanas son las que no heredan la migraña. Las hijas de estas heredan la enfermedad de la abuela. Estos cromosomas deteriorados sobresaltan generaciones, pero no desaparecen. La autora personaliza este sobresalto en su propia cadena de transmisión, de forma que, de los 11 descendientes de su abuela, 6 han heredado la enfermedad y 5 no. Lita está representada simbólicamente por la cabeza de la zona inferior derecha. Pocas veces se ha podido representar mejor la genética de una enfermedad que con la representación hecha por Francisca Lita de su historia familiar, donde el carácter hereditario se remonta a 3 generaciones.